Damos paso a la profesional Sara Milena Zamora Vázquez, antropóloga, Universidad Nacional y maestría en género de Flaxo, Argentina. Es profesional del Grupo de Emergentes, Reemergentes y Desatendidas de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, con la última ponencia sobre las experiencias en las adecuaciones del programa IRAYER. Adelante, Sara. Bueno, muchísimas gracias, Martica, y a todas las compañeras que estuvieron en la organización de este evento. Yo vengo a hablarles sobre unos aprendizajes que hemos tenido de las adecuaciones socioculturales dentro de la estrategia comunitaria, el Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control de la Infección Respiratoria Aguda y de la Enfermedad Diarreica Aguda, que desde el Ministerio lideramos. Siguiente, por favor. Aquí pues ya les acabo de decir el objetivo, que es compartir con ustedes estas reflexiones, y el contenido de mi presentación tiene 4 apartados. Voy a pasar muy generalmente por 2 de ellos, porque ya en todas las, esto es cuando cierras un evento pasa eso, ¿no? Que antes ya hablaron de los temas. Entonces, el primero es por qué realizar adecuaciones socioculturales, el segundo, cómo hacer estas adecuaciones socioculturales, el tercero, cómo lo hemos venido pues propiciando, promoviendo desde el ministerio y la implementación que en las entidades territoriales se ha desarrollado, y al final algunos avances y retos sobre este proceso que les quiero compartir. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué las adecuaciones? ¿Por qué realizar adecuaciones socioculturales en un programa que pretende pues disminuir tanto las mortalidades como las... Ahí le das varios clics, porfa, hasta que se me complete al lado la presentación, es que tiene efectos. En 2 enfermedades pues que son contagiosas, pero que son prevenibles, que atienden o que digamos que perjudican más a la población en la primera infancia. Y entonces pues a raíz de varios análisis, porfa, le das varios clics, Martica, como creo que 3 más, o quien me esté ayudando con la presentación. A partir, digamos, como de análisis epidemiológicos, donde vemos pues, la mortalidad por IRA menores de 5 años en Colombia, vemos desde el 2010 hasta la actualidad, pues cómo se concentra también, pues ha disminuido, digámoslo, a nivel nacional. Esto es importante, pues, digámoslo, resaltar también, porque nuestro programa es un programa joven, venimos desde el 2010 y 2014 diseñándolo, pero su implementación ya a nivel nacional y su expansión es 2016-2017, entonces se ven los logros que llevamos, pero pues todavía quedan muchos retos por alcanzar. Acá en la concentración por territorios vemos que tenemos preocupaciones como Chocó, Amazonas, Bichada, La Guajira, Nariño, Guaviare, Huila y Sucre, y allí en estas, las que mencioné, pero hay otros departamentos, pues sabemos que la población indígena y la población étnica de grupos afrocolombianos también es alta. Entonces acá ya nos empieza a decir también pues como el dato epidemiológico por qué es importante hacer las adecuaciones. Esto para el caso de IRA, por favor, síguese la siguiente, que es digamos una gráfica parecida, una tabla parecida, pero para la EDA en Colombia, donde vemos que también han habido unos avances, pero sigue también, digámoslo, siendo pues preocupante. Estas son enfermedades prevenibles, por tanto, pues no tendríamos por qué tener muertes de niñas y niños por IRA y por ERA. Siguiente, por favor. A ver, yo espero que salga. Dale varios clips, es que esto tenía... Gracias. Entonces acá vemos lo mismo, la concentración, perdón, de los casos de ERA en departamentos como Vaupés, Guainí, Amazonas, Chocó, Caquetá, Bichada, La Guajira, Cauca, Guaviare, Nariño, que como les digo, pues son departamentos donde tenemos una alta concentración de la población étnica de nuestro país.
Estos eran como dos ejemplos grandes, digámoslo, de tasas generales del país, que no, digámoslo, como una trazabilidad que hace mi compañera de trabajo, quien coordina la estrategia comunitaria, que es nuestra compañera Luisa Moyano. Yo sé que varios de ustedes la conocen. Entonces, desde estos análisis, pues, por favor, avanzar. Donde vemos departamentos donde se concentran las mortalidades. Pero en estos departamentos hay alta población indígena, pero dijimos, bueno, y aquí Luisa y Mónica Mesa, que es nuestra compañera ingeniera, hacen los filtros y empezamos a mirar entonces en población étnica que nos reporta. Entonces, según grupo étnico, esto es mortalidad por ira y edad, pero a semana epidemiológica 31, ténganlo en cuenta, pues que esto ya fue hace unas semanas, pero sí nos muestra como un panorama importante. Acá vemos que hay en total 64 muertes en población indígena, niños y niñas menores de 5 años, 9 para grupos afrocolombianos, negros, raizales o palenqueros, otros, digámoslo, pues sin identificación étnica, y uno para población raizal. Y cuando seguimos haciendo el filtro y desagregamos dentro, por ejemplo, de la población indígena, a qué pueblo indígena corresponden estas muertes, entonces vemos pues que en el Chocó, por ejemplo, en Veracatío tenemos 11 casos, en Vera en general pues tenemos 2 casos, población Guayú en La Guajira 11 casos, tenemos casos, por ejemplo, también en donde en las fichas de reporte de mortalidad no se reporta el pueblo indígena, pero sí era población indígena, sino que no se reporta a qué pueblo pertenecía, para un total acá de los 64 casos que a semana 31 de este año epidemiológica teníamos. Entonces, estos datos lo que nos muestran es que antes de cumplir su 5º cumpleaños por ir a poder, el 27.9% de los niños que se mueren son indígenas. La mitad de los territorios del país reportan muertes de población indígena menor de 5 años por estos 2 eventos. Y de los pueblos indígenas, los más afectados son los en Veracatío y Guayú. Y pues como les digo, acá tenemos este dato, por ejemplo, un poco llamativo en el caso de Chocó, que nos reporta 10 muertes de indígena, pero no se determina el pueblo indígena al que pertenecían estas niñas o niños. Siguiente, por favor. Entonces, ante este panorama, esto nos justifica el por qué hacer adecuaciones socioculturales. La otra justificación, digamos, que es que nos cobija esa gran sombrilla que tenemos, pues es que es un derecho, obviamente es el derecho a la salud. La población étnica en nuestro país es un sujeto de protección especial constitucional, pero además, al ser niñas y niñas, pues está el interés superior de ellos en la atención. Y la otra es el compromiso y la obligación que como Estado tenemos de atender las inequidades en salud. Yo esta la voy a pasar por alto, es una tabla que nos respalda a nivel, digamos, lo normativo y en específico el por qué hacer adecuaciones socioculturales, pero ya sobre todo mi compañera Marta Cuarán pues ahondó en esto antes en su presentación. Siguiente, por favor, Martica, o Blanca, no sé quién me está ayudando. Entonces, el segundo punto de esto es cómo hacer las adecuaciones socioculturales. Ya mis compañeras lo han hablado, por eso es que en este punto también voy a pasar como, digámoslo, un poco rápido. Lo primero es, pues, tener claro el propósito, o sea, ¿para qué queremos hacer adecuaciones socioculturales con pueblos étnicos? Esto yo creo que no es solo para hacer adecuaciones socioculturales, sino en cualquier proceso, es tener claro el objetivo. Lo que buscamos con las adecuaciones socioculturales es obviamente favorecer la situación de salud de los pueblos étnicos y aportar a su bienestar, desarrollar acciones de cuidado de salud desde el respeto a la cultura, a las tradiciones, el reconocimiento de cada sistema médico tradicional, las instituciones propias, la vinculación de sus agentes a la medicina alopática, que ya nuestra compañera de talento humano también lo ahondó en estos procesos que desde el Ministerio auspiciamos. La adecuación de los programas a las condiciones de accesibilidad y poblamiento que tienen las poblaciones, que el compañero del Cauca que nos habló también no fue muy claro en ello. Y por último, pues la armonización entre las expectativas de la comunidad
sus necesidades, la oferta que tenemos institucional de salud y las acciones afirmativas en el marco de los planes territoriales de salud que debemos realizar, y pues ahorita más aportas pues digamos con la expectativa que el CISP y su implementación nos convoca. Siguiente, por favor. Cuando se hacen adecuaciones socioculturales, hay que partir que las adecuaciones socioculturales están atravesadas por tres dimensiones. Una es la dimensión política, la otra es la dimensión conceptual y la otra es la dimensión operativa. Estas tres dimensiones están integradas, están enmarañadas, son una red. No es paso 1, paso 2, paso 3. Cuando estás haciendo lo operativo, obviamente estás respondiendo a lo político y obviamente tienes que tener unos pies de trabajo en lo conceptual. Cuando hablamos de lo político, es el cumplimiento de los derechos, el reconocimiento de estos derechos, el reconocimiento a los pueblos étnicos de nuestro país, a sus cosmovisiones, a sus costumbres, al respeto de su medicina, a la inclusión de su medicina y la articulación que debemos tener de la interculturalidad en salud. Y pues acá comprende pasos, digámoslo, muy puntuales como abogacía, construcción de las políticas públicas, inclusión, planeación territorial, intersectorial, organizacional, institucional. Cuando hablamos de lo conceptual, es la co-construcción, por eso es que es tan importante la herramienta que ya muchos de mis antecesores lo mencionaron como diálogos de saberes, es decir, esto es un corpus de conocimiento de salud, enfermedad y atención con toda una historia y tradición puesta, digamos, desde cada pueblo. Acá no solamente etnias, sino pueblos, porque hay diversidades, y hay diversidades, digamos, en el caso de la población afro, pues no hablamos de pueblos, pero sí hay unas diversidades también entre un afro-vallecaucano, un afro-pacifiqueño. Entonces, estas concepciones históricas son un corpus de conocimiento tan válido y tan importante como el de que sustenta la medicina alopática, que es de pues, poblaciones occidentalizadas como nosotros pues promovemos. Y acá es de co-construcción. Esto es obviamente en conjunto, en respeto. Cada vez yo creo que vamos acercándonos un poco más a estos procesos, aunque nos falta todavía mucho en la cadena occidental para poder integrarnos y hacer realmente procesos de culturalidad. Y la parte operativa ya es el diseño, la implementación, la evaluación, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los cronogramas, los permisos, las armonizaciones, los territorios, las rutas, ya es el punto por punto de lo que hay que hacer, pero no son puntos apartes. Estas tres dimensiones cruzan todos los procesos de las adecuaciones. Siguiente, por favor. Y para poder realizar estas tres dimensiones y colocarlas en terreno, pues hay unas etapas y unos procesos, los cuales ya Martica también en algún momento nos los estuvo, digámoslo, puntualizando o acercando hacia ellos. Yo voy a nombrar las etapas nada más. Consulta previa, concertación, dependiendo de lo que vayamos a hacer, se hace una, la otra, eso es, digamos, es un derecho, pero también, digámoslo, depende de los procesos que vayamos a hacer. Sensibilización, esa sensibilización tanto para la población indígena como para la población mestiza y sobre todo para el talento humano en salud, la planificación, el paso a paso, las rutas, el cronograma, todo, digámoslo, muy puntualito y en concertación, la ejecución, pues que es obviamente la implementación, la puesta en práctica, en lo que vamos a realizar, monitoreo y evaluación que debe ser compartido, que debe ser desde la participación social y comunitaria de los pueblos, es con ellos y no solo para ellos, y la sostenibilidad para pues procurar que no sean espacios o proyectos, digámoslo, de 3 meses y salí, me fui, terminé y pasé el informe, sino que tengan obviamente un raigambre y una, digamos, apropiación dentro de las comunidades y la continuidad de los procesos de salud y atención que sigamos haciendo juntos. Siguiente, por favor. ¿Qué hay que tener en cuenta, obviamente, para hacer los procesos? Esto ya mis compañeras lo han dicho mucho, obviamente los reconocimientos de los contextos y las particularidades poblacionales, el énfasis de esta charla, digamos, de hoy, pues de este webinar ha sido lo étnico, pero hay que tener en cuenta dentro de lo, digamos, como
interseccional, donde está la identidad de género y la identidad sexual, el enfoque etario, el enfoque de discapacidad y otras diversidades al interior de cada grupo que encontramos. Y en lo territorial, pues ya, digamos, este es como un lenguaje común que tenemos ahorita, digamos, desde el Estado y la planeación del Estado, la diferenciación entre lo urbano, lo rural y lo disperso, y entre lo disperso, lo rural disperso, más disperso. En todo importantísimo que no todo lo urbano es homogéneo, no todo lo rural es homogéneo, ni todo lo disperso es homogéneo. Es muy diferente a la dispersión. Métase a la Araraquara y métase a Manaure y eso es disperso, pero es diferente. Y dentro de lo rural también la importancia de distinguir cuando tú vas solamente a trabajar en casco poblado y cuando ya estás hablando de comunidades esparcidas por los ríos, ejemplo, y dentro del urbano, voy a colocar el ejemplo, digamos, como más cotidiano y más simple en Bogotá, pues es muy diferente trabajar en Chapinero que subirse a las lomas de Ciudad Bolívar, a ver cómo es que el urbano no es homogéneo. Entonces, aunque lo territorial lo dividamos en estos tres grupos, por favor, siempre tener en cuenta que hay diversidad también al interior de esta diferenciación territorial. Solo quería puntualizar esto porque ya mis compañeras han ahondado en la anterior. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya, tercero, ¿cómo lo hemos realizado desde el programa nacional? Esto se ha inscrito desde la estrategia comunitaria, como les decía, el programa nacional de prevención, manejo y control de la infección respiratoria aguda, ahora pues más COVID que hace parte de una respiratoria. Y la EDA en niñas y niños menores de 5 años, también ahorita, digamos, con grandes cambios y retos que la pandemia nos puso, con la inclusión, por ejemplo, de personas adultas mayores, que poco a poco, digamos, el programa va a venir incluyendo, pero pues que tenemos que irlo ampliando. En este momento, el foco, digámoslo, del enfoque de las adecuaciones está en la estrategia comunitaria, pero junto con Luisa Moyano creemos que también es transversal a nuestro programa. Nuestro programa tiene 3 estrategias: la estrategia institucional, la estrategia comunitaria y la estrategia intersectorial, y el proceso de adecuaciones es transversal a los 3, pero pues como siempre que implementamos política pública, pues vamos piano a piano, ¿no? Pasito a pasito y creciendo y llevando como estos lineamientos a nivel territorial. A partir de este, digamos, lo marco que es la estrategia comunitaria, entonces pues nosotras hacemos asistencias técnicas virtuales y presenciales. Las presenciales, pues ahorita después de pandemia, realmente hace hasta unos pocos meses las pudimos volver a empezar a hacer. Un gran fuerte en virtual, pues por la pandemia. Hacemos la diseño, producción y difusión de documentos técnicos con los lineamientos de cómo hacer estos procesos de adecuación sociocultural. Tenemos diseñada una matriz de indicadores al cual le hacemos seguimiento semestral, y en ese seguimiento semestral está el reporte de los procesos de adecuación sociocultural y acompañamientos puntuales a los procesos de la ACT, de las entidades territoriales, digamos desde la demanda de la entidad territorial. Entonces revisamos fichas de comunicación, programas de radio, guiones, bueno, lo que la entidad territorial nos solicite que le acompañemos, que le aportemos, que revisemos y pues que construyamos también, que co-construyamos, pues acá está el equipo del ministerio haciéndolo. Siguiente, por favor. Entonces, el foco de las adecuaciones nosotros lo hacemos o lo pensamos desde 3 herramientas que están en la estrategia comunitaria. La primera es la difusión de 3 mensajes, son los mensajes claves de nuestro programa, que no es solamente pues para la población étnica, sino pues para la población mestiza, que es cómo evito que mi hijo, hija o adulto mayor se enferme de ira o de EDA, cómo lo cuido en casa y evito que contagie a otras personas porque es una contagiosa, una infecciosa, y cuándo debo consultar al médico. Estos 3 mensajes, cuando tú tienes población étnica en el territorio, pues tienes que hacer el proceso de adecuación sociocultural. Esa es parte, pues digamos, como de la instrucción del lineamiento. Siguiente, por favor.
La tercera herramienta de la estrategia comunitaria es la formación de agentes comunitarios, muy unida a la presentación de Paola, creo que se llamaba una compañera anterior que expuso, sería acá de las agentes comunitarias, mayoritariamente trabajamos con mujeres, cuidadoras, las encargadas y responsables de la salud de las niñas y los niños en el país, y bueno, yo creo que a nivel mundial hace parte, digamos, como estos cuidados desde nosotras, entonces mayoritariamente también con mujeres. Para esto tenemos diseñados 5 encuentros pedagógicos, es digamos como un bloque de encuentros, todos basados desde la educación popular, muy de la escuela de Paulo Freire y los demás desarrollos latinoamericanos que hemos tenido de esta pedagogía. Diálogos de saberes, siempre partiendo, como lo decía el compañero del Cauca que habló de Segundas Hoy, creo, siempre partiendo del conocimiento del otro. No llegamos a decirles qué es la IRA, qué es la EDA, cómo se cuida, y usted tiene que hacer esto, y esta planta es esto, o esto sirve para esto, sino qué pasa en su comunidad, cómo cuida usted, qué se le enferma al niño, cuando se le enferma, cómo lo ve, qué le hace, no sé qué. Estos encuentros comunitarios están todos diseñados, tienen las herramientas, caja de herramientas, instrumentos, evaluaciones, pretest, postes, bueno, todo, pero están a nivel general. Las entidades territoriales, en diálogo, concertación y con todo el proceso anterior que les mostré de las etapas y procesos de la ecuación, tienen que llevarlos a territorio y pues a las comunidades étnicas y hacer que esto pues sea, pues tenga la adecuación sociocultural. Tercera y última herramienta que tenemos desde la estrategia comunitaria, por favor adelantamos, son unas modalidades de atención comunitaria que llamamos. Estas modalidades desde el Ministerio promovemos una forma de realizarlas, que son las UAI, Unidad Atención Integral Comunitaria. Está escrita al prestador primario, pero pues pensada para rural y rural disperso, a cargo de un auxiliar de enfermería, con obviamente pues con una red de telemedicina o teleapoyo con el cual pueda ella canalizar, medicar o realizar los procedimientos que tiene, porque es una parte de atención en salud médica, digamos, inicial. Y el comunitario, el apellido que tiene es porque ahí realizamos también estos procesos de la formación de agentes y la difusión de los 3 mensajes en medio, digámoslo, en una puesta en escena de la realización del fortalecimiento, conformación o fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias, que es del plan de intervenciones colectivas, lo podemos pues promover desde las entidades. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, estas son nuestra estrategia comunitaria, el proceso de adecuación y las 3 estrategias que debemos hacer. ¿Qué avances tenemos? Aquí, para nosotras, digamos, la pandemia nos dio un impulso al programa y a la inversión, digámoslo, en recursos para poder realizar, por ejemplo, piezas gráficas, porque claro, al ser COVID una IRA, entonces enlazarla con todo el programa que ya está diseñado, entonces pudimos también, digamos, cristalizar ideas y tener recursos, poner además en la agenda pública las infecciones respiratorias y han predominado en este quehacer en las entidades territoriales el diseño y la reproducción de piezas de información en salud, donde usamos lenguas propias, donde hay imágenes y contextos poblacionales claros. Acá les traigo 2 ejemplos de iguanía, de estas piezas bien logradas, bien hechas, en diálogo, con traducción e interpretación, que también era otra recomendación que desde el Cauca nos hacían. Hay cosas que no tienen traducción, hay conceptos que no tienen traducción, por eso es que una parte también de la dimensión de las adecuaciones socioculturales es la conceptual, porque es el diálogo entre visiones de mundo, y esto pues lo hemos venido, digámoslo, apoyando. Siguiente, por favor. Acá les traigo más del Chocó, la otra es del municipio de Necoclí. Pudimos sacar piezas radiales, cuñas, perifoneo, volantes, lo que les digo, COVID fácil, como un gran impulso para nuestro programa y pues poder elaborar estas piezas. Siguiente, por favor.
San Andrés también con la población raizal, y acá tenemos para el Valle del Cauca desde también, digamos, como desde los procesos en concertación con la población de Caucana. Siguiente, por favor, que es como la que más quisiera yo resaltar. Nosotros tenemos a nivel, digámoslo, del ministerio una pieza que le llamamos gripámetros, porque era pues como el eslogan que usábamos. Y dentro de ese plegable, pues están los 3 mensajes, no solamente, digamos, el énfasis por COVID, el lavado de las manos, el tapabocas, la desinfección, sino los 3 mensajes clásicos y, digámoslo, como fuertes de prevención, cuidado inicial y consulta oportuna. Acá vemos un ejemplo muy bonito que tenemos de traducción. Esto es del Bichada, pero pues obviamente estamos en procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos la traducción, tenemos toda la parte de la difusión, pero acá vemos, por ejemplo, falencias en la parte del diseño gráfico, de las imágenes y de la puesta, digámoslo, como corporal y poblacional para que las piezas también informativas tengan mayor apropiación y raigambre en la comunidad. Lo traigo como aprendizaje de lo que hemos hecho como país y bueno, como programa. Siguiente, por favor. En cuanto a la formación de los agentes en salud, tenemos procesos que hemos llevado, digamos, pues a nivel nacional. Tenemos implementaciones, digámoslo, dispares en el país, que también dependen mucho pues de las administraciones y de los recursos que en cada lugar se tenga, pero hay resultados en municipios puntuales con formación a tantos agentes o líderes comunitarios de resguardos, cabildos enteros, concertación en mesas de negociación para poder ingresar, trabajo con niños y niñas en fomento de lavado de manos, procesos, digámoslo, puntuales. La ficha grande que ven ustedes acá del Valle del Cauca es un póster de encuentro nacional que pudimos realizar, el último que pudimos realizar antes de pandemia, en lo cual dentro de los resultados en el municipio de Trujillo nos muestran, digamos, como ese interés real de llegar a población indígena. Son todavía pues apuestas, digámoslo, puntuales y esfuerzas, pero pues vamos avanzando en ese camino. Siguiente, por favor. Y en cuanto a las unidades de atención comunitarias, yo les hablé de las que promovemos desde el ministerio, que son las UAI, Unidades de Atención Integral Comunitaria, pero en el país varias, digamos, entidades territoriales ya venían con unas apuestas anteriores que se llaman los UROS y las UAIRAS o las unidades de IEPI. Entonces, donde estas unidades funcionan o estas formas de modalidad comunitaria están, pues se sigue haciendo. Así, el inventario que tenemos desde el programa a inicios de este año, tenemos 2.220 unidades en todo el país. Yo les quise traer unos ejemplos, pues, por ejemplo, acá está el Gracias, son unos niños en Baupés con nuestra referente Leonor, quien tiene en su departamento muchísimas unidades, como 37 unidades comunitarias. Lo mismo, algunas operan mejor, otras operan menos mejor, depende de la dispersión, depende del suministro de los insumos, pero pues en todo esto, digamos, sigue el diálogo. Río Sucio y Unguía los quise traer como ejemplos pues de población afrocolombiana que nos reportaron desde el Chocó en su momento, donde están las capacitaciones a estos agentes comunitarios enlazados y unidos a donde operan unidades comunitarias, la Reenvera de Risaralda, que también nos la compartieron en su momento la información que se hizo desde el departamento y Pereira, que fue como la entidad también que le apostó. Y así tenemos varias, digámoslo, aprendizajes y puestas de estas unidades en el país. Como les decía, nosotros desde el ministerio pues promovemos la UAI, pero pues hay otras entidades, que pues tienen otros tipos de modalidades. Entre esos, por ejemplo, está obviamente las entidades que aplican la estrategia IEPI, y en el IEPI comunitario quise resaltar acá una nota
de prensa que salió, donde pues se menciona además el nombre de nuestra referente Nancy Moyano y el gran logro que han tenido con la población UBA en el departamento al hacer la adecuación sociocultural de la estrategia comunitaria de IEPI, en un trabajo de más de 5 años de concertación, diálogo de saberes, interculturalidad, bueno, pues como haciendo la tarea de las adecuaciones socioculturales y como les decía, con la importancia de que sea sostenible, de que no sea solamente la ficha técnica, la ficha de información o el folletico que se traduce y se entrega y después no volvimos a saber nada, sino que sea un proceso realmente. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son como avances que tenemos, lo que hemos visto que ha sido como más fuerte dentro de lo que desde programa promovemos, pero pues obviamente hay que decir los retos, estamos iniciando, todavía tenemos muchos caminos interculturales, como dice Martica Cuará, que recorrer con, pues desde ministerio y desde las y los referentes de programa en las entidades territoriales, que pues son obviamente nuestro apoyo y nuestra, digamos, la fuerza a nivel pues nacional que tenemos. Necesitamos fortalecer más los espacios de participación social en salud y dentro de ellas las mesas de concertación indígena. Hay departamentos donde no hay mesa de concertación indígena y estoy hablando de departamentos tan importantes como Putumayo, por ejemplo. Entonces, cuando vas a tratar de lograr un proceso que, como les digo, no es llevar una pieza ni es hacer un tallercito, sino que sea todo un proceso como está planeada la estrategia comunitaria del programa, tú necesitas concertar con los representantes indígenas y que esos representantes también sigan como la escala de permisos y de concertaciones que dentro de sus organizaciones tienen para que nosotros podamos entrar, podamos llegar y que podamos tener el diálogo con, digámoslo, largo y necesario que se requiere y estos espacios de concertación y de participación social con los grupos étnicos a nivel territorial están todavía, digámoslo, muy crudos, con muchas falencias, pero también nuestra participación como salud y como programa en ellos también está en deuda y esto es algo pues que vamos a ir mejorando, es un reto que tenemos. Necesitamos, así como lo mencionó nuestra compañera de talento humano, obviamente pues más capacidad de educaciones socioculturales, conocimiento sobre la salud con pertinencia étnica en el talento humano, pero también, por ejemplo, con otros profesionales con los que debemos trabajar en terreno, diseñadores y comunicadores. Muchísimas veces nosotros como, digamos, como referentes damos la línea técnica y el diseñador nos coloca el nene mono con los ojos azules o el comunicador manda un mensaje absolutamente técnico sin haber dado todo el proceso de diálogo, de concertación, de adecuación. Entonces, que en esa cadena de trabajo local que tenemos, no es solamente con salud que tenemos que hacer estos procesos de formación, sino con todas las demás profesionales para poder llegar. Un mejor diálogo con los médicos tradicionales para la articulación de la atención desde la interculturalidad y acciones con las prácticas de salud tradicional con los procesos de recuperación y fortalecimiento de la medicina propia, porque llegamos, los escuchamos, lo tomamos en el acta, pero eso no se une ni a la atención, ni a los pasos en la UAI, ni en la, digamos, o en el caso específico de nuestro tercer mensaje, que es cuándo acudir, cuándo buscar atención médica en las comunidades indígenas, pues lo primero que se busca es la medicina tradicional. Entonces, esa medicina tradicional tiene que estar incluida en el mensaje para papá, mamá, cuidador o quien esté responsable del niño o de la niña, que vaya a esa medicina, pero también con el médico tradicional para que sepa, oiga, esta deshidratación de esta niña, la niña ya realmente no lo puedo seguir manejando yo en la maloca y debo tener esta articulación con la medicina alopática para poder remitir o tener la atención in situ. Bueno, esas articulaciones todavía nos falta mucho para poderlas llegar. Necesaria la inclusión de los promotores de salud indígena
en las acciones del programa, pero con las dos medicinas. En muchas de las comunidades y territorios hay promotores indígenas formados, capacitados por el SENA, con muchísimas ganas y, digámoslo, capacidad de trabajar, pero que al haber estudiado o al haber llegado a nuestra medicina, empiezan a distanciarse de la medicina propia. Y entonces se nos vuelve quien nos facilita la convocatoria y quien nos ayuda a, a llegar a terreno, pero no quien está dialogando con ese mayor, con esa partera, con esa sabedor, con esa sabedora, además para que no se pierda la medicina tradicional. Y tenemos serios procesos digámoslo, de debilidad de la medicina propia. Estoy hablando, por ejemplo, de Guainía, en donde pues por los ríos vemos que también por procesos, digamos, de aculturación, la medicina propia se ha relegado y se está perdiendo. Entonces, es también parte de nuestro trabajo fortalecerla, y haber formado y tener promotores de salud indígena no quiere decir que se vuelvan solo alopáticas y lo indígena solamente para asegurar la convocatoria. Eso es algo también que tenemos que hacer. Un mayor número de las UAIs con articulaciones a niveles superiores, lo que les decía, para pues poder hacer la remisión, para que nos lleguen los insumos. La UAI está dentro de un operador porque tiene que ser funcional, porque tiene que tener sostenibilidad, porque no debe ser solamente la madre comunitaria o la líder en su casa que tiene un botiquincito chiquito, pero después de que se le acabaron los 5 sueros de rehidratación, ya no tiene quien se lo mande, o hasta dentro de 1 año y medio le van a volver a llegar sueros de rehidratación, sino que esto tiene que estar articulado e institucionalizado, y por eso es que desde el Ministerio pues es la alternativa que estamos, la modalidad que promocionamos. Importantísimo siempre contemplar la situación social, cultural y de seguridad de las comunidades para aportar a la pervivencia física y cultural de los indígenas. Aportar a supervivencia es también aportar a la salud de ellos, y es aportar desde también tener en cuenta cuántas brigadas vamos o dónde va a operar la UAI, si van a poder llegar. Ya varios compañeros hablaron también hoy de dificultades que tenemos en los territorios étnicos por conflicto armado, hay campos minados, puede que la UAI esté al lado, pero no van porque pues las montañas están con minas, hay miles y miles, digámoslo, como de factores que hay que tener en cuenta, y es por ello que la unión con la estrategia intersectorial de nuestro programa, pero pues como siempre en salud, porque pues si pretendemos desde PIP pues atender determinantes sociales, pues solo no lo hacemos, esto es con otras entidades, con otros actores y obviamente de la mano, articuladamente. Ya ha sido reiterativa en esto, ¿no? Procesos continuos con las poblaciones. Acá tenemos el reto de la continuidad del talento humano y los empalmes. En rural y rural disperso cambiamos 5 veces de médico, 3 veces de enfermera, si se vaya hasta los 15 días llegó la otra persona, entonces no hubo empalme, no hay archivos, se pierde el vínculo con la comunidad. Al que llega ni le interesa de pronto ni siquiera saber nada más, sino hacer solamente su atención ahí intramural. Entonces acá hay retos grandes que el país enfrenta. Esto también ya les dije, ¿no? Diferencial entre el casco urbano y las comunidades, hay diferentes visiones, necesidades diferentes, muy diferente trabajar en la Chorrera que irse a una de las comunidades dentro de esta zona no municipalizada. Y uso constante de traducciones, interpretaciones y difusión de las adecuaciones para mayor apropiación. Solamente se hace cuando vamos o cuando está el pico respiratorio o ahorita que llegó COVID, pero el resto del año no se vuelve a atender, no se vuelve a mirar, y esto tiene que ser permanente y constante dentro después del proceso, porque es un programa nacional, y la idea de un programa nacional es que obviamente tenga sostenibilidad y continuidad. Estos son los retos que como programa tenemos. La siguiente pues ya es el agradecimiento a todas y todas. Espero haber sido clara y no haberme explayado tanto en el tiempo, aunque la agenda ya